Hola, les damos la bienvenida a nuestra campaña El placer de conocerme, que busca visibilizar los derechos sexuales y reproductivos en función de prevenir las violencias basadas en género. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Tatiana Guerra, cofundadora de Bien Parida, terapeuta, partera urbana contemporánea y dula. Y desde hace 13 años trabaja por el reconocimiento y divulgación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con enfoque en la disminución de la violencia obstétrica, la reivindicación del parto humanizado en clínica o en casa desde el oficio como partera y dula. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias. Espero que podamos disfrutar este espacio y compartir algunos saberes y nutrirnos mutuamente. Así es, muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio y por darnos esta oportunidad de conocer más acerca de lo que haces. Tatiana, cuéntanos de qué se trata el parto planificado en casa. Hablemos, digamos, como para empezar a desmitificar muchas cosas, porque es importante que las personas que nos están viendo sepan que un parto planificado en casa es una opción válida, legítima y segura no solamente acá en Colombia, sino también en otros países de América Latina. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues el parto planificado en casa es una opción que las madres gestantes por la que pueden elegir para poder prepararse durante la gestación. Nosotras las parteras acompañamos a la madre, al bebé y al padre o acompañante para que tengan un proceso de preparación, para que conozcan más a profundidad todos los temas que van poquito a poco tumbando miedos, bloqueos, y vamos trabajando no solamente en aspectos como técnicos, me refiero, por ejemplo, a qué es el parto, cómo son las etapas del trabajo de parto, qué es el dolor de parto, y bueno, todas estas temáticas que por lo general son las más visibles dentro del nacimiento o de cuando cualquier persona aborda este tema, sino que empezamos a adentrarnos también en otros aspectos muy bellos de los que nunca hemos recibido información, como la posibilidad de tener herramientas para la generación de opiáceos naturales y de una analgesia propia que viene producida por el mismo cuerpo, y otras herramientas que nos ayudan también a transitar los diferentes estadios de la, del trabajo de parto. Incluso también poder entender la verdadera dimensión del nacimiento de un bebé, que no es solamente, normalmente cuando hablamos de parto, todo el mundo inmediatamente imagina dolor. Esa es una pregunta que yo hago siempre en el taller de nacimiento, y digo, bueno, cuando te digo parto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y automáticamente todos responden dolor. Y para nosotras es bastante como sobrecogedor, porque como estamos en relación con este momento tan especial y tan importante de la existencia humana, podemos ver la verdadera dimensión y la gran oportunidad que se nos presenta eh, cuando logramos conectar con toda la medicina, toda la profunda medicina que nos trae el parto para las mujeres, como una herramienta transformadora y generadora de evolución en todos los aspectos de la mujer, ¿no? Entonces, acabo de mencionar enfocada solamente al parto, pero durante todo el proceso de gestación estamos haciendo esta preparación de la que hablo para el núcleo familiar, como sea que esté constituido, que va a estar presente en el nacimiento. Se van abordando temáticas de toda índole, desde el autocuidado, la alimentación, el cuidado emocional, es un aspecto que trabajamos muy profundamente, el cuidado y la desintoxicación emocional, digamos, todos los temas de preparación física, porque muchas veces las madres no tienen conciencia de la importancia de realmente ejercitar su pelvis adecuadamente, aprender a observar su cuerpo grávido como algo completamente funcional, maravilloso, y una zona y un territorio de disfrute
pleno para la mujer y ve uno las madres que van caminando como si tuviéramos pancitas de cristal y uno dice, no te imaginas la delicia cuando logres conectar realmente con esa fuerza que te da el llevar un bebé en tu vientre. Entonces, tenemos muchas herramientas que vamos abordando, como el canto, como la danza, como la pintura de vientre, diferentes tipos de visualizaciones guiadas, eh, trabajos terapéuticos desde el adentrarnos, digamos, en etapas de pronto que hayan generado bloqueos emocionales en no solamente en la madre, sino también en la familia como tal. Y desde allí vamos apoyando a la familia y una cosa muy importante que tiene el parto planificado en casa es que empieza a generar como un tejido que vincula profundamente a la familia, que vincula a la familia con la partera, con la dula, y nos volvemos un equipo muy, muy, muy cercano de trabajo en donde podemos realmente abordar cualquier tema con total tranquilidad. En paralelo, las parteras urbanas que estamos atendiendo parto planificado, somos mujeres que nos hemos preparado para ello. Por lo general, la mayoría, no todas, hay muchas que se dedicaron desde siempre a la partería, pero la mayoría digamos que tenemos una preparación profesional previa. Yo soy administradora de empresas, por ejemplo, y trabajé en el sector de tecnología durante muchos años antes de que la partería llegara a mi vida de manera definitiva. Pero parteras urbanas, hay parteras urbanas, fisioterapeutas, abogadas, biólogas, bueno, tú puedes encontrar una variedad increíble, pero toda esa experiencia y todo ese aprendizaje previo nos da una fuerza interesante para poder trabajar también con la psique de la mujer urbana. Es muy diferente acompañar un parto de una mujer urbana, citadina, contemporánea, a el parto de una mujer en el campo o el parto de una mujer indígena, que tienen, digamos, un proceso diferente de aproximación con este momento de la vida. Entonces, todo esto también juega un papel importante y dentro de la preparación que tenemos como parteras, porque, pues digamos, si bien la mayoría tenemos como una preparación profesional previa, también nos hemos preparado como parteras y hemos tenido un aprendizaje no solamente para recibir el bebé y para atender a la madre durante el trabajo de parto, el parto y el posparto, sino que también tenemos conocimiento eh, respecto a protocolos de identificación de emergencia y cuando las señales o las condiciones del parto en casa empiezan a deteriorarse para poder tomar decisiones oportunas que garanticen la salud y el bienestar de la madre. Hay unas condiciones entonces para parto en casa en el caso del parto planificado en casa y esas condiciones se deben cumplir y nosotras como parteras tenemos la responsabilidad de velar porque esas condiciones se estén manteniendo y en caso de que se empiecen a deteriorar, por poder avisar con tiempo y detonar los protocolos necesarios para poder hacer una derivación en salud de la madre y el bebé en caso de que se requiera. Muy importante lo que mencionas, Tatiana. Entonces, es una opción válida tener un parto planificado en casa, legítima y sobre todo segura. Ya creo que nos queda claro. Hay algo que tú mencionabas respecto a las redes de apoyo, que también ustedes trabajan, digamos, en conciencia todo este proceso de gestación. em, y es que el posparto es un momento de cambios, es un momento de muchos aprendizajes, de agotamiento, de amor también, cambios en general. Aquí también es importante crear un espacio seguro para esta diada entre mamá, bebé y su familia, porque mamá también necesita tantos cuidados como un recién nacido. El bienestar de la mamá está conectado con la o con el bebé, que entonces es una burbuja posparto y cómo podemos hacer armoniosa esta burbuja. Ay, qué linda pregunta. Yo te la agradezco mucho porque definitivamente en Bien Parida nos hemos enfocado muchísimo
en fortalecer y divulgar esta información, porque de esto no se habla mucho. Cuando las madres van a sus cursos psicoprofilácticos, digamos que son por ley, ¿no? A través de una EPS o de una medicina prepagada, hay una cantidad de temáticas que le dan información a la familia para antes del parto. Sin embargo, para después del parto hay muy poca información y lo que hay son mecanismos reactivos, ¿sí? Está la posibilidad de pedir una visita domiciliaria de una asesora de lactancia cuando la madre tiene dificultades. Hay de pronto una visita de una asesora de lactancia que ya hayan programado previamente, pero no hay una información específica de qué es lo que sucede después de que parimos. ¿Cuáles son los cuidados reales que se deben tener para que esta madre pueda transitar su posparto de una manera amable, serena, tranquila y que pueda instaurar la lactancia exitosamente? Entonces, la burbuja posparto eh, es un proceso mediante el cual la familia, primero que todo, se concientiza de algo muy importante que mencionabas, y es que la verdadera, y esto tiene una trascendencia que no nos imaginamos, y es que la verdadera como transformación me atrevería yo a decir, como dice Michelle Odent, que primero tenemos que transformar la forma de parir o de nacer para poder transformar la humanidad. Y es que desde el posparto las madres empiezan a poder generar una diferencia en estos bebés que están naciendo. Cuando la madre tiene suficiente contención, apoyo, y esa burbuja posparto se ha diseñado con un cuidado especial y con una conciencia definitiva de la importancia de que la madre durante el posparto tenga toda la contención necesaria para poder dedicarse a maternar plena y felizmente por decisión propia, va a permitir que el vínculo afectivo que desarrolla con su bebé, y por ende ese referente materno de amor, que es el referente más importante para que los seres humanos posteriormente desarrollen sus relaciones, no solamente relaciones afectivas, sino todo tipo de relaciones, se dé. Entonces, cuando logramos tener esa conciencia y empezamos teniendo un buen diseño de la burbuja posparto, podremos estar impactando, como les decía, de una manera definitiva y positiva en la forma como nuestros hijos van a crecer y a relacionarse. Entonces, Tati, dime. discúlpame, y entonces cuando las mujeres, porque aquí estamos hablando en un escenario ideal donde hay una madre que tiene, digamos, un embarazo deseado, que tiene una red de apoyo. En el caso de las mujeres que no cuentan con estas opciones, que no cuentan con una red de apoyo real, ¿qué pueden hacer también por ellas? ¿Cuáles son como esas herramientas con las que pueden contar? Porque aquí la idea es que podamos hablar también en otros escenarios de tal vez un no privilegio o un privilegio diferente, ¿no? Sí, sí, también me parece clave que podamos hablar en esos contextos, porque digamos, el mayor porcentaje de mujeres se encuentran allí. ¿Mm? Entonces, yo creo que lo primero es que esta información pueda llegar a oídos de las mujeres. Muchas veces no tenemos una burbuja posparto, no porque no tengamos acceso a ella. Una burbuja posparto no tiene que ser sofisticada, ni con un séquito de personas en casa, empleadas y enfermeras y conductores y demás. No tiene que ser así, de ese nivel de sofisticación. Puede darse en cualquier nivel. Lo que sucede es que muchas veces, como no tenemos una conciencia real de la importancia de esta burbuja o de este círculo de apoyo, esta contención para la madre y para la diada, eh, entonces no la preparamos, no consultamos, no la diseñamos. Entonces, lo bello de esto es que puede ser tan sencilla como contar con el apoyo natural de una abuela, de una tía, de una hermana, de una persona que vaya. Básicamente pueden ser personas que vienen 1 hora, 2 horas al día, ¿sí? Puede ser algo muy sencillo. Antiguamente esto se daba naturalmente. Antiguamente esto no tenía nada de raro, y todas las mujeres en las comunidades, o incluso cuando había de pronto
eh, mucha más cercanía en los lugares en donde las familias vivían. Siempre, por lo general, se tendía a que las familias vivieran más o menos cerca, es decir, las hijas procuraban vivir cerca a su mamá, ese tipo de cosas. Hoy en día, por supuesto, esto está bastante redefinido y por eso cuesta más trabajo encontrar estos círculos de apoyo. Pero cuando tenemos claridad de la importancia de listar la burbuja posparto, parte de hacer un listado de todas esas necesidades de la madre y el bebé durante el posparto, durante la cuarentena, durante los 40 días después a el nacimiento del bebé. Entonces uno empieza haciendo esa lista y uno dice, hay una necesidad de preparación de alimentos, hay una necesidad de aseo en el hogar, hay una necesidad de organización en el hogar, dos cosas distintas. Hay una necesidad de compañía, hay una necesidad de, muchas veces hay otros niños en casa. Entonces, ¿cómo vamos a contener a los niños, a los hermanos mayores o hermana mayor? Entonces, cuando se hace esa lista, podemos entonces empezar a identificar personas que puedan apoyar y como te digo, no tiene que ser una persona dedicada exclusivamente a estar con nosotras todo el tiempo, pero sí puede ser una amiga, una tía, la mamá o abuelita en este caso, ¿no? Personas que puedan venir por lapsos de tiempo más pequeños y, por ejemplo, se puede identificar formas, el alimento es una de las cosas fundamentales para la recuperación de una madre. Entonces, que la preparación del alimento esté lo suficientemente resuelta. Hay muchas formas de resolverlo. Por ejemplo, se puede conseguir a alguien, a una amiga, alguna, como decía, dentro de este círculo que se puede ir identificando, alguien que pueda venir a dejar listas ciertas cosas, porque si en caso la madre necesita preparar ella misma el alimento, que le quede muy fácil preparar el alimento, ¿sí? Porque la madre no debería comer comida trasnochada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como la madre va a tener que prepararse su propio alimento, le podemos hacer unos prealistamientos. Entonces le dejamos todo picado, todo listo, todo, que ella simplemente tenga que coger eso y meterlo en una olla y poner un poco de agua, qué sé yo, y va a facilitar muchísimo la tarea. Entonces, estos son ejemplos cortitos en esta entrevista, en esta conversación, pues obviamente no podemos profundizar en detalle de cómo se diseña la burbuja posparto, pero sí lo importante es que tengamos claras las necesidades, la lista de necesidades del hogar para esta familia particular. Cada familia tiene unas necesidades específicas y puntuales. Y una lista de personas que posiblemente puedan hacer visitas funcionales, como las llamamos nosotras. Las visitas funcionales son absolutamente bienvenidas en el posparto. Entonces, a veces las mamás no se dan cuenta que cuando llega un bebé, todo el mundo que está cercano a ese bebé probablemente siente en su corazón que quiere ayudar. Muchas veces las personas llaman y dicen, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué estás necesitando? Y uno puede decir abiertamente, necesito horas de compañía, necesito a alguien que me ayude a venir a hacer un poco de aseo en el hogar. Si se tiene la suficiente confianza, probablemente las personas van a estar felices y gustosas de venir y acompañar un par de horas y hacer lo que la mamá necesita y que mientras tanto la madre pueda dormir. Pero, como te decía, uno a veces se imagina que se requiere un montón de recursos económicos y un montón de un séquito de personas y realmente no, puede ser muy simple y muy sencillo, pero hay que saber la importancia, hay que organizarse y hay que llamar a las personas y cuando se hacen las invitaciones y uno dice, ¿te gustaría formar parte de mi burbuja posparto? Las personas dicen, claro que tengo que hacer, qué alegría poder servir en este momento de tu vida. Y uno se lleva grandes sorpresas. A mí con las mamás me ha pasado y unas me dicen, mira, no me imaginé que fulanita se fuera a ofrecer a cocinarme el almuerzo todos los días y me ha traído el almuerzo y estoy dichosa, cocina delicioso con las recomendaciones de las restricciones alimentarias, está pilísima. A veces nos llaman a nosotras las personas que participan en la burbuja posparto y me dicen,
cómo debo preparar esto, danos ideas y ahí estamos para apoyar y ayudar todo el proceso. Qué lindo trabajar en tribu, ¿no? Y volver a repensarnos también en conciencia este proceso de posparto. Y muy importante lo que decías, no son visitas sociales, son visitas funcionales. Las visitas funcionales, esta es otra parte de la burbuja posparto cuando se está preparando, y es que la familia, la pareja debería listar aquellas lista de visitas que pueden ser funcionales y aquellas que no lo son. Y con total sinceridad y con total tranquilidad poder identificar aquellas visitas que no son funcionales en los primeros días. Y esto no tiene que ver con que escojamos a ciertas personas porque las preferimos, ni que hay enredos y temas emocionales que se mueven muchísimo en el posparto, sino que previamente, antes del parto, ya lo tuvimos claro, ya dijimos, bueno, fulano, sutano y perenceja van a formar parte de nuestra burbuja, los invitamos, ya saben qué tienen que hacer, qué días van a venir, de qué horas a qué horas, y ya tenemos medianamente esto organizado. Estas otras personas las adoramos, las queremos muchísimo, pero sabemos que de alguna manera no tienen de pronto la disponibilidad para poder venir a colaborar en lo que necesitamos. Entonces les vamos a mandar una tarjeta amorosa cuando nace bebé, diciéndoles un correíto, un mensajito, algo amoroso, diciendo ya estamos en casa, estamos felices, te participamos de la llegada de nuestro bebé y ya te avisaremos el momento en que abrimos casa para que nos vengas a visitar. Entonces es una forma bien bella y muy respetuosa de poder ordenarnos un poquito y permitir que el posparto fluya de una manera más serena y más tranquila. Si Total. me voy a mencionar algo más que ha sido muy bello, y es que muchas veces encontrábamos familias, antes de que empezáramos a trabajar con el concepto de la burbuja posparto, muchas veces encontrábamos familias en donde llegaban las dos abuelitas y las dos estaban, de pronto estaban estrenándose como abuelas y las dos querían participar y hacer un montón de cosas y ayudar, pero entonces se generaban allí un montón de roces porque pues la madre que se está estrenando o re, reafirmando como madre en su territorio que es su hogar, en donde brota el instinto de protección de la cría y todos estos aspectos como mamíferas, y vienen dos personas más que por lo general tienen características de matronas porque también tienen sus hogares y sus experiencias. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces encontrábamos allí un montón de conflictos y tensiones que no permitían que la madre pudiera estar serena, tranquila y producir toda la leche que necesitaba. Entonces, con la burbuja posparto, la invitación es que nos sentemos con cada una de las abuelitas y les hagamos una propuesta clara. Cuando les decimos, Maravilloso. día que tú vinieras tales y tales días a hacer tal cosa, ¿te gustaría? Y las abuelas dirán, sí, me parece o no me parece, puedo tal cosa, puedo tal otra, y empezamos a hablar un diálogo mucho más específico y concreto, y ellas se sienten incluidas, felices de participar, y no empiezan a generarse como todos esos roces y todas esas eh, situaciones que son muy propias de estos momentos cuando están, eh, digamos, todas las emociones a flor de piel. Claro, importantísimo entonces pedir ayuda, saber pedir ayuda y sobre todo saber decir no. A veces sentimos mucha culpa por decir no y resulta que hay que hacerlo, sobre todo en estos momentos cruciales. Tati, en el posparto pasan un montón de cosas que ya hemos hablado y que normalmente no nos cuentan. Normalmente la sociedad no lo cuenta, no se habla de eso. ¿Cuáles son esos tres aliados clave que tú digas, uno, dos, tres, súper clave para el posparto? Bueno, uno, siento que en la medida de lo posible, tener una persona externa a la familia, en la medida de lo posible, que pueda apoyarnos y que esté preparada o preparado
para ayudar a generar descanso y tranquilidad a la madre, sería ideal. Dentro de ese mismo proceso de diseñar nuestra burbuja posparto, tratemos siempre de identificar cuál sería esa persona. Quienes, esa persona, digamos que tiene un perfil específico, y es que tiene algunas habilidades con algunas herramientas terapéuticas, ¿sí? Con alguna herramienta terapéutica. No tiene que ser un profesional ni una persona graduada, no. Pero hay personas, como dice Laura Goodman, que por el vivir, el desarrollo natural de la vida, han tenido que experimentar un sinnúmero de situaciones que les ha generado sabiduría en su existencia y que pueden apoyar con una palabra, con un canto, con un masaje, con una aromaterapia, con una compañía, con un oído, porque a veces saber escuchar es de las cosas más difíciles que hay, y saber acompañar sin enjuiciarse, sin que haya juicios, sino generar paz y tranquilidad. Eso sería bien importante. Ese sería como uno de los primeros o primeras eh, personajes que podríamos nosotros considerar como fundamentales. Total. Y no menos importante, quien pueda apoyarnos con el orden y aseo, ¿sí? Orden y aseo. Nosotras en cuarentena realmente tenemos dos tareas fundamentales, que son nuestra recuperación, el cuido y amamantamiento de nuestro bebé. Y esos dos trabajos, que me gusta decirles de pronto desde la perspectiva positiva, trabajos, son supremamente importantes y vitales. Y si lográramos poderlos desarrollar sin tener que preocuparnos de una manera muy eh, fuerte por los otros quehaceres, sería ideal contar con gente que nos apoye para el orden y aseo del hogar, porque además esto también nos da tranquilidad. Cuando uno tiene el hogar ordenado y limpio, digamos que para los que creemos que hay movimientos energéticos en todo lo que existe, eso también nos impacta y nos ayuda a estar más serenas. Y por último, siento que el acompañante o le acompañante, como quiera eh, que se haya podido empapar un poquito, y porque como me dices que esas tres eh, pilares fundamentales del posparto, quien esté acompañando permanentemente, porque la madre en posparto debería tener alguien que le acompañe. En los casos en que no hay un acompañante, deberíamos buscar la manera de que por lo menos tenga, como les decía, intermitentemente alguien que vaya a estar conversando con ella, que esté muy pendiente. Pero si tenemos la fortuna de contar con un compañero o compañere permanente que se haya empapado previamente de qué es una cuarentena, cómo se cuida, cuáles son las fluctuaciones, digamos, dentro del posparto, cómo manejarlas, y que haya aprendido también a preparar alimentos. Sería fundamental. Importantísimo, sobre ¿Mm? todo que aquí vemos estas tres claves, pero también debemos tener en cuenta que quienes no cuentan de pronto con esas posibilidades pueden contar con la posibilidad de hacer una burbuja posparto, que creo que esa puede ser también como una gran aliada a toda esta compañía que estás mencionando, Tati, y que finalmente este parto humanizado sea un derecho y no un privilegio. ¿Dónde podemos encontrar a Bien Parida? Bueno, nosotros estamos en Instagram, básicamente es nuestra plataforma en donde encuentra toda la información. Nosotros somos bien abiertas en apoyar a las madres, tratamos de ser lo más generosas posible en entregar información. Hay muchos lives que ya han sucedido y los pueden ver para informarse, para conocer sobre estos temas de parto humanizado. Y también, pues, por supuesto, estamos continuamente contándoles
cómo nosotras acompañamos dentro de lo que mencionabas de estas tres figuras principales para apoyar el posparto. Por supuesto, una de ellas es la dula. La primera persona que mencionaba decía que no necesariamente tendría que ser alguien que ha estudiado, certificado, lo que sea, pero si tenemos la posibilidad de contratar una dula, pues qué gran oportunidad de poder vivir un posparto desde ese otro lugar. Nosotras continuamente estamos publicando información de qué hacemos las dulas, qué hacemos las parteras y qué hacemos no solamente en la gestación y en el parto, sino durante el posparto. Maravilloso. Todas a seguir a bien parida. Tatiana, muchísimas gracias por tu contribución al placer de conocerme y bueno, seguimos en contacto con mucho aprendizaje. Creo que hay mucho más por hablar acá. Claro, cuenta con nosotros, con nosotras, porque somos mujeres, somos solo mujeres.